juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces así verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias, Señor, por haber dirigido los pies de mis hermanos a este lugar. Señor, yo te pido esta tarde en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, que seas tú hablándoles al corazón, que seas tú redarguyéndonos, que seas tú doblando nuestro corazón, Señor, que seas tú poniendo estas verdades espirituales, Señor, a fin de que podamos caminar ese camino angosto, Señor, donde al final te encuentras tú. Mi Señor, bendito seas, bendita misericordia, bendito tu amor, tu perdón, esa sangre preciosa derramada en la cruz por cada uno de nosotros, porque éramos ciegos y un día tocaste nuestros ojos y empezamos a ver, porque estábamos sordos, tocaste nuestros oídos y te empezamos a escuchar. Tocaste nuestro corazón y a partir de ese momento te empezamos a sentir. Sabemos lo que es la vida. Desde que te conocimos, estábamos en un lugar oscuro, húmedo, y tú rompiste nuestro corazón en 1000 pedazos y pusiste un nuevo corazón. Mi Señor, bendito seas y bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, los jovencitos, váyanse a su clase. Esos jovencitos ya están bien grandotes, hijos de mi hermana Maribel. Ok. Mis hermanos, pues espero que esta tarde se encuentren bien. Estamos estudiando este hermosísimo libro de Santiago. La verdad es que impresionante Santiago. Vamos a Santiago capítulo 4 versículo 11. Y este mensaje se llama el pecado. El pecado de murmuración. Así se llama. El pecado de murmuración. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿No tenemos personas nuevas? No, puras viejas. Ok. El pecado de murmuración. Mira capítulo 4 versículo 11. Mira cómo dice la palabra de Dios. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Regresa al versículo 11. Hoy vamos a cubrir solamente estos dos versículos. ¿Cómo se llama el mensaje? El pecado de murmuración. Y mira, quiero que te concentres para empezar en la primera parte. Mira, en la primera parte de este versículo 11. Mira cómo empieza la palabra de Dios. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y quiero que te concentres solamente en esta primera parte, porque
Esa palabra que la Reina Valera traduce de esa manera, murmuréis, es catalaleo en el griego y quiere decir hablar mal. Quiere decir hablar en contra o quiere decir difamar. Pero en el griego es muy diferente el castellano, el español que hablamos nosotros, es muy diferente al griego y al hebreo. Nosotros estamos acostumbrados a hablar palabras que significan una sola cosa, nada más. Y para hablar de otra cosa usamos otra palabra. Pues en el griego esta palabra catalaleo no significa nada más hablar mal, sino hablar en contra o difamar. Tiene la implicación de palabras duras contra alguien ausente. Es decir, hablar mal de alguien que no está presente. Hablar mal o hablar en contra de alguien que pues está ausente. Qué diferente, ¿verdad que sí? Y si te estás preguntando otra vez la lengua, sí, mi hermano, otra vez la lengua. El libro de Santiago es el libro de toda la Biblia que más habla de esta parte del cuerpo. La lengua, yo se los dije desde un principio, es el libro de toda la escritura. De toda la escritura que más habla de la lengua. ¿Me pones por favor la diapositiva 1? Y mira, esto ya lo vimos, este es el mensaje número 30 de Santiago. O sea que tenemos casi 4 meses en este libro de Santiago. Mira, solamente para recordar en Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, número 1, sea pronto para oír. Y fuimos al idioma original para oír el consejo de Dios. Número 2, tardos para hablar. Y número 3, tardos para airarse. Y nos dice el versículo 20, ¿por qué? Porque la ira del hombre, porque ya cuando se enojan, pues ya no obra ahí la justicia de Dios. Ya no. Porque ya cuando estás enojadito o enojadita, salen serpientes, escaleras, rayos y centellas. Y yo espero, mi amado hermano, mi amada hermana, que a partir de que hemos estado estudiando este libro, nuestro lenguaje sea diferente. Porque si solamente venimos y seguimos siendo los mismos, pues la verdad es que es riesgo de que podamos tener un corazón encallecido. Claramente dice el Espíritu Santo que debemos ser prontos para escuchar la palabra de Dios, tardos para hablar y tardos para molestarnos. Y después en el versículo 26 dice, si alguno se cree religioso, y esa palabra es impresionante, si alguno se cree religioso, trescos en el griego, literalmente quiere decir el ejercicio externo del servicio a Dios. Y aquí puse unos ejemplos, mira, como asistir a la iglesia, ofrendar, dar algún tipo de servicio, servir en el templo, guerreros de oración, ayunar, participar en la alabanza o cualquier otra cosa que tú me digas. Si alguno piensa que porque ofrenda, que porque viene al templo, que porque sirve, que porque hace el aseo, que porque llora en la alabanza o participa de la alabanza, es lo que dice este versículo. Y en la parte de abajo dice, ¿y no refrena su lengua? Y vimos esa parte en el griego, kalinagogeo, refrenar, conducir con brida de caballo o conducir con freno de caballo.
Si alguno viene al templo, si alguno ofrenda, si alguno ayuna, ¿cuántas personas dicen yo ayuno y seguido? Pero no se callan la boca. Pero siguen siendo imprudentes o seguimos siendo imprudentes. El Espíritu Santo dice, pues si alguno hace todas esas cosas externas, pero no se calla la boca. Y yo te decía, ¿me puedes poner la imagen número 1, por favor? Es impresionante, impresionante cómo este caballo, para igualar la fuerza, ocupamos 35 o 40 varones, para igualar la fuerza de un caballo. Pero el Espíritu Santo dice que a un caballo como estos, con ese aparatito, mira, que se llama brida o freno de caballo, con ese freno nosotros lo conducimos a donde queremos. Y no solamente eso, sino lo frenamos cuando queremos. Impresionante. ¿Me pones la siguiente imagen, por favor? Y el Espíritu Santo, eso es lo que dice. Si alguno piensa que rinde, que porque viene al culto, que porque ofrenda, que porque pues viene el domingo, viene el martes, ayuna, ora, rinde algún tipo de servicio en el templo, pero no ha aprendido a callarse la boca, pero no ha aprendido a ser prudente. Eso es lo que dice. ¿Me pones por favor la siguiente diapositiva, la diapositiva 2? Mira, puse ahí la NTV, la NBI y la Reina Valera. En 1960, Reina Valera 1960, si alguno se cree religioso entre vosotros y no se calla la boca, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. En NTV, si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, no te callas la boca, sigues igual de imprudente, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. En NBI, si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. En Reina Valera, literalmente, en la 2020, quiere decir que su religión no sirve para nada. Impresionante. Impresionante que el niño aprende a hablar a los 3, 4 o 5 años. Pero pasan 40 años y no aprendemos a callar. Pasan 50, 60 o como la Sheinbaum, 65 y más. Y no aprendemos a callar. Nos llega algo a la cabeza y válgame Dios. Todavía no nos llega y ya va para afuera. Seguimos siendo los mismos imprudentes de siempre. Por eso yo espero que a estas alturas ya estemos acostumbrados a este lenguaje duro, fuerte de Santiago. ¿Me pones la diapositiva 3? Todas estas cositas nosotros ya las vimos y las vimos ampliamente. Ampliamente. Después en el capítulo 3 es el tratado más amplio de la Escritura referente a la lengua. Es el más amplio. Pero solamente saqué un versículo. Capítulo 3, versículo 6. Nuestra lengua es un fuego. Número 2, un mundo de maldad. Y yo les decía la vez pasada que si nosotros vemos el mundo que nos rodea, hay diversidad de todo. Diversidad de todo. Pues a eso se refiere cuando dice un mundo de maldad. Un mundo diverso de maldad. Número 3, la lengua está puesta entre nuestros miembros. Inciso A, contamina todo el cuerpo.
Cuando nos llegan las cosas, yo les decía que Martín Lutero decía que los malos pensamientos son como unas palomas. Y él decía que no era malo que de vez en cuando estuvieran por nuestra cabeza o pasaran por ahí. Que lo malo era cuando hacían nido en nuestra cabeza. Y aquí el Espíritu Santo lo que dice es que la lengua la tenemos puesta entre nuestros miembros del cuerpo y hace dos cosas principalmente. Contamina todo nuestro cuerpo. Cuando sacamos las cosas, dice Efesios 4:29, que cuando hablamos solamente ocurren dos cosas. Una, o estamos edificando o estamos pudriéndonos a nosotros y pudriendo a los que nos escuchan. Y por eso el Espíritu Santo en este capítulo 3 dice que la lengua está puesta entre nuestros cuerpos, pero que hace principalmente dos cosas. Cuando no edifican. Inciso A, contamina todo el cuerpo. Inciso B, hace arder todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y en el número 4 es el mismo versículo. La lengua misma, cuando no edifica, la lengua misma, cuando no va dirigida con paz, con gozo, con armonía, cuando no estamos en Dios, dice que es encendida por el infierno. Y yo me acuerdo perfectamente que cuando vimos esto, en la Biblia yo te dije y te leí muchos versículos, solamente hay dos clases de lengua. Aquella que da alabanza a Dios, aquella que da gratitud a Dios, aquella que edifica, aquella que es medicina para quien la escucha, o aquella lengua perversa, lengua impía, lengua afilada o como navajas o afilada como espada, lengua que lastima, lengua increíble. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas todo lo que vimos? Lo que dice el Espíritu Santo es que cuando hablamos cosas que no edifican, nos estamos contaminando a nosotros mismos y contaminamos todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y tristemente, nosotros como padres luego contaminamos a nuestros hijos, a los que deberíamos de dirigir, a los que deberíamos de dar el ejemplo, son los primeros que estamos contaminando. Lo que dice el Espíritu Santo, ya no lo dijo, es que si nosotros viéramos espiritualmente el resultado de nuestras palabras cuando no estamos edificando y estamos pudriendo o estamos quemando, ¿me puedes pasar la imagen 3, por favor? Mira, así hay muchos hogares. Espiritualmente, así hay muchos hogares. ¿Cuándo? Cuando nos llegan las cosas y no pensamos si vamos a edificar o vamos a lastimar, si vamos a sanar o vamos a enfermar. Y yo me acuerdo que yo les dije que cuando preparé este mensaje a mí me dio mucha tristeza porque me acordé de cuando era niño. Y me acordé de todas las cosas y cómo lastimé personas en mi niñez, en mi juventud. Pero me dio más tristeza haber llegado a Cristo y muchas veces no saber o no fijarme si edifico o pudro. Y yo te dije que empecé a llorar y te dije que me sentí mal conmigo mismo. ¿Por qué? Porque me di cuenta durante muchos años de mi vida,
yo tuve mi casa así, espiritualmente hablando. Y obviamente, no nada más nuestros hogares están así cuando no edificamos, cuando estamos pudriendo. Tristemente, nuestras palabras también alcanzan a las personas. ¿Me puedes pasar la siguiente diapositiva? Y terminan así, de esa manera. De esa manera. Entonces, mi querido hermano, nuestra lengua es muy pequeña, es lo que dice Santiago. Y te acuerdas que ahí mismo en el capítulo 3 dice, es como un timón de un barco. Y yo te decía que el timón de un barco es el 1.5 o 2% del tamaño de un barco. ¿No es verdad? Pues nuestra lengua es muy pequeñita, pero hace mucho daño. El fuego controlado sirve para muchas cosas. Nos ilumina. ¿A poco no en las noches con Jesús? Qué hermosa. En las noches, ¿verdad que sí? Por ejemplo, cuando hacemos carne asada con los varones, ¿a poco no hasta se esperan a que baje el fuego, mi hermano Temo? Y luego, órale, los bisteces, las cebollas, los nopales y el chorizo. Cuando está bajo control el fuego, de ahí salen las herramientas. Pero fuera de control, quema, lastima y destruye. Y mis queridos hermanos, lo más triste es que nosotros como hijos de Dios somos imprudentes. Nosotros como hijos de Dios oímos el consejo, pero de todos modos las palabras siguen saliendo sin control. Vea Santiago 4:11, por favor. Entonces mira, por eso el Espíritu Santo otra vez en este capítulo 4 versículo 11, y todavía sigue de la lengua, en el otro capítulo. Por eso el Espíritu Santo dice, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Acuérdate que esta palabra quiere decir hablar mal o hablar duramente del hermano que no se encuentra. Que no se encuentra. Nosotros cuando hablamos de alguien tiene que ser por una razón específica, que no sea lastimar. Que no sea lastimar. Porque si estamos hablando ya con la finalidad de criticar o de juzgar, eso es lo que dice aquí, mira. No murmuréis, no hablen mal los unos de los otros. El que murmura, el que habla mal del hermano y juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Esa palabra juzga, que la Reina Valera traduce de esa manera, es griego crino. Y quiere decir condenar, quiere decir expresar opinión de, y quiere decir criticar. Y es casi lo mismo que la otra palabra. ¿Cuándo criticamos a alguien? ¿Cuándo está o cuando no está? Pues cuando no está. Porque cuando está, ¿a poco no? Buenas tardes, hermano. Dios te bendiga, hermanito de mi corazón. Dios te bendiga, hermana. 1000 bendiciones. Hay unos que echan de a 1000. Yo nomás echo de a una. O nomás digo bendiciones. Hay unos que echan de a 1000. Sí vemos por dónde va la cosa. ¿Sí vemos por dónde va la cosa? Estamos murmurando, hablando mal, hablando duramente, o hablando de lo que a nuestros ojos el hermano está haciendo, estamos criticando y estamos juzgando. Pero quiero que pongas atención. Quiero que pongas atención porque el Espíritu Santo
no prohíbe. O sea, hay una gran diferencia, ¿eh? No prohíbe que enfrentemos el pecado. Que enfrentemos el pecado dentro de la congregación. O que enfrentemos el pecado dentro de la casa de los creyentes. El Espíritu Santo no prohíbe que juzguemos el pecado de los demás. Es diferente. Lo que la Biblia prohíbe es que juzguemos a los demás y que nosotros estemos haciendo lo mismo. Que juzguemos a los demás que tienen una paja si nosotros tenemos una viga. ¿Sí me entiendes? Son cosas totalmente diferentes. Lo que prohíbe el Espíritu Santo aquí es que hablemos de los pecados de los demás sin que estén ellos presentes. Eso es lo que prohíbe la Biblia. Eso es lo que prohíbe la Escritura. Entonces, no nos confundamos. El Espíritu Santo condena, prohíbe que hablemos mal y condenemos o critiquemos a nuestros hermanos cuando no están presentes. ¿Cómo sabemos eso? Es muy sencillo. Porque la Escritura enseña, por toda la Escritura, que debemos confrontar y corregir a todos, a nuestros hermanos, cuando estén haciendo mal. Dentro de la congregación y fuera de la congregación. En tu casa, obvio, si son creyentes. Si son creyentes, tú debes señalar lo que están haciendo mal. Pero si tú nomás caminas con Dios y todos los demás de tu casa no caminan bajo el gobierno de Dios, pues el imprudente eres tú si te pasas señalándoles sus pecados o quieres que ellos sean mejores. Ellos no van a ser mejores. Pues si tú no eres mejor y vienes aquí, pues ¿cómo tú le puedes exigir a ellos que sean mejores personas o que ellos cambien o que ellos sean más cristianos? No van a ser más cristianos mientras no escuchen el consejo de Dios. Entonces, ¿debemos señalar el pecado en las personas? Sí, mi hermano, es una obligación. Siempre y cuando nosotros no estemos haciendo lo mismo. Podemos ir a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 11, por favor. Entonces, ¿sí te fijas que es diferente? Lo que el Espíritu Santo prohíbe es que hablemos mal o hablemos duramente o estemos juzgando o estemos criticando los pecados de un hermano que no está presente. Eso es lo que impide el Espíritu Santo. O ese es el consejo de Dios aquí en Santiago capítulo 4. ¿Qué está pasando en la congregación de Tesalónica? Hace más o menos un año empezamos a estudiar Primera de Tesalonicenses. Tal vez te acuerdes. Bueno, en esta congregación de Tesalónica había cristianos flojos. Holgazanes. Y por lo mismo, pues eran metiches y chismosos. Entonces mira, aquí en este capítulo, hasta mi hermana Chepis peló los ojos. Sí, cierto. Allí en la iglesia de Tesalónica. Metiches y flojos. Y miren el Espíritu Santo en este capítulo 4 versículo 11, lo que les dice el apóstol Pablo. Y que procuréis tener tranquilidad. Esa es la número 1. Esta palabra procuréis es pilotimestai en el griego. Y quiere decir literalmente poner toda su ambición. Entonces el Espíritu Santo, número 1, aquí les dice, pongan toda su ambición en tener tranquilidad, en vivir en paz. Y después sigue diciendo, mira, y ocuparos en vuestros negocios. Esa palabra
Ocuparos es prasein en el griego. Literalmente quiere decir tengan el hábito de cuidar. Entonces el segundo consejo del Espíritu Santo es tengan el hábito de cuidar. ¿Qué dice ahí? ¿Vuestros qué? Vuestros negocios. Es decir, lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, tengan el hábito de cuidar sus propios asuntos, sus propias responsabilidades, sus propios negocios. Es decir, no se metan en lo que no les importa. Eso es lo que les está diciendo. Y número 3, al final, mira, trabajen con sus manos de la manera que os hemos mandado. Entonces, mira, aquí en la primera carta les da 3 consejos. Pongan toda su ambición en vivir en paz. Número 2, no se metan en lo que no les importa. Ocúpense de sus propios asuntos, de sus propias responsabilidades. Y número 3, pónganse a trabajar y no sean holgazanes. Eso es lo que les está diciendo, traducido al mexicano. Ve por favor al capítulo 5, versículo 14. Y mira, el Espíritu Santo sigue tratando este tema de la gente floja, metiche y chismosa. Mira, también os rogamos o les imploramos, en el griego, hermanos, que amonestéis. Esa palabra es muy suave, notseteo en el griego, y quiere decir advierte, corrige con amor o regaña gentilmente. ¿Te fijas que es muy suavecito? ¿A quién tienen que regañar gentilmente? Ahí dice, mira, a los ociosos. Ahorita estamos hablando de los ociosos. Ya luego habla de los de poco ánimo, ¿verdad? Pero esa ya es otra onda, dijera la chaviza. Además, eso lo vimos harto. ¿Sí te acuerdas? Ok. Entonces aquí el Espíritu Santo dice, les imploramos que regañen gentilmente o que corrijan con mucho amor a los ociosos o desordenados o holgazanes. Eso fue en la primera carta. Pero ya en la segunda carta, segunda de Tesalonicenses 3:4, por favor, ¿qué crees? Que como pues les enviaron la primera carta y no hicieron caso. Los holgazanes siguieron siendo holgazanes. Y como eran holgazanes, pues tenían tiempo de echar chisme. Y como eran holgazanes, pues tenían tiempo de andar de metiches. Mira, como el problema no se arregló, como no hicieron caso, pues había que tomar otro tipo de medidas. Ya en la segunda carta, mira lo que el Espíritu Santo le dice por medio del apóstol Pablo. A los mismos, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Ve al versículo 6, pero aquí ya empieza con un lenguaje duro. Mira, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te fijas el lenguaje? Pero les ordenamos, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis. Esa palabra en el griego quiere decir eviten, huyan, manténganse alejados de todo hermano que ande desordenadamente. Esa palabra desordenadamente quiere decir perezosamente o ociosamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Esa palabra desordenadamente, atactos, se usaba en la milicia. Y yo me acuerdo que les puse el ejemplo, ahorita me acordé.
¿Te acuerdas cuando el COVID? Sí supieron que hubo COVID, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Ok. Dice mi hermana Daniela, no. Ok. ¿Te acuerdas que acá en el centro de salud que está aquí enfrente de la escuela, ¿es la 18 de marzo? El 18 de marzo. Había 2 soldados, siempre. Y así con su fusil. ¿Sí los llegaron a ver? Ok. ¿Te puedes imaginar que de repente llegaras tú y el soldado pues no estuviera? Que nomás estuviera ahí el fusil. ¿Tú te imaginas eso? Eso quiere decir atactos. Una persona que abandonó su puesto. Entonces fíjate bien. Lo que quiero es que tú pongas atención. ¿Por qué? Porque en la primera carta el lenguaje era muy suave. En la segunda carta, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten, que eviten, que huyan, que se mantengan alejados de esos hermanos que andan desordenadamente, perezosamente o ociosamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Ve al versículo 10. Mira versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, ¿qué? Pues no le den de comer. Versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y mira versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos, o sea, ya el problema ya no nomás era con los holgazanes, ya no nomás era con los chismosos, sino que con los que se juntaban con los holgazanes. Ya decían, el problema son los holgazanes. Ok, pues les ordenamos que no se junten con ellos. Así, que no se junten con ellos. O sea, ya el problema ya se hizo más grande. Mira, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. ¿Me pone la diapositiva 4, por favor? Entonces, si te fijas cómo el Espíritu Santo no está pidiendo que no juzgues el pecado en la congregación, que no juzgues el pecado en casa, que no juzgues el pecado de los hijos de Dios. Está diciendo que no hables mal, que no hables fuerte, que no juzgues el pecado cuando el hermano no está presente. No. Es frontal. ¿Sí me entiendes? Entonces, mis hermanos, corazón entendido. ¿Por qué? Porque este tipo de versículos son muy mal usados. Y dicen, es que no debemos de juzgar. No, claro que sí. Desde que nos levantamos, debemos de juzgar qué vemos en televisión. Y como no edifica nada, pues entonces apágala. Debemos de juzgar si estás en el Face o estás en la aplicación de la Biblia. Debemos de juzgar quiénes son tus amistades. Debemos de juzgar con quién vas a salir. Debemos de juzgar todo. ¿Sí me entiendes? Ok. Entonces, quiero que pongas atención porque en la primera carta dice, tengan el hábito de cuidar sus propios asuntos, sus propios negocios. Trabajen con sus manos de la manera que les hemos mandado. Les imploramos, hermanos, que adviertan, que regañen gentilmente a los ociosos. Ahorita, ya no. Mira, manténganse alejados de todo hermano que ande desordenadamente. Los que no trabajen, que no coman. Algunos andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino metiéndose en lo ajeno. Y luego, el ultimátum, versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo.
Ahora quiero que pongas atención porque esa palabra señaladlo es simeió en el griego y literalmente quiere decir señalar para sí mismo. Y quiere decir ponerle una marca en nuestra mente. Es decir, no andar en el chismorreo. Oye, ¿ya te fijaste? Ese, el holgazán. ¿Ya te fijaste quién y quién se junta con él? No. Que le pongas una marca en tu mente. Que lo señales, pero no con el dedo. Que lo señales para ti mismo. ¿Sí me entiendes, mi hermano? La orden es no chismorrear, no hacer leña del árbol caído. ¿Sabes una cosa? Que el chisme, pues no es de los pecados más graves, pero es de los que más daña a la congregación. Entonces, ¿sí te fijas lo que enseña la Escritura? Debemos confrontar el pecado, pero no debemos de ninguna manera hablar a escondidas del que no está. Si hay alguna cosa que esté pasando, con el interesado o con la interesada. Si tú, por ejemplo, como hijo de Dios, ves que tu hermano nomás se la pasa jugando en el teléfono y tú lo dejas y lo dejas y lo dejas, ¿sabes qué? No quieres a tu hermano. Lo primero es ir con él y decirle, oye, eso que estás haciendo está mal. Una vez, 2 veces, 3 veces. No te escucha. Pues ir con mamá y papá luego. ¿Sí te fijas? ¿Cómo es sencillo? Vea 2 de Tesalonicenses 3:15, por favor. El siguiente versículo. 2 de Tesalonicenses 3:15. Mas no los tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. ¿Cuántas veces, mi querido hermano, cuántas veces tomamos el pecado de los hermanos como si el pecado fuera contra nosotros? No, el pecado es siempre contra Dios, nada más. Cuando tú aprendes que las equivocaciones de las personas o los pecados de las personas no son en tu contra, no lo tomas personal. No lo tomas personal. Dices tú, el pecado es contra Dios, él va a dar cuentas o ella va a rendir cuentas delante de Dios. Claro que tú le tienes que advertir 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Y si ves que se pone rejega o que se pone flamenca, entonces dices tú, Señor, pues mira, yo a fulanita o a fulanito de tal, ya le dije 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Y se me está poniendo al brinco. Entonces, yo, Señor, ahorita, yo te digo, quiero evitar problemas. No quiero perder la paz. Esa paz que yo tengo cuando leo tu palabra, cuando oro delante de ti. Entonces, ya no le voy a decir nada, pero trata tú con ella. Ay, nanita. ¿Sí me entiendes, mi hermano? Ok. Ahora, vamos a suponer que esos holgazanes, pues no entendieron. No hay una tercera carta de Tesalonicenses, ¿verdad que no? Pero hay pistas, mi hermano. 1 de Timoteo 5:20. Hay pistas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede si estas personas no entienden, no atienden? Ya se les habló una vez a los holgazanes, perezosos, chismosos y metiches. En la segunda carta ya se les dijo a los que se congregan, pues siguen fallando, no se junten con ellos, huyan. ¿Qué sucede si ellos siguen? Mira, a los que persisten en pecar, ¿qué dice? Repréndelos delante de todos. Elenco, ponlos en evidencia. Denúncialos. ¿Qué te parece la Escritura? Si te fijas que sí debemos de juzgar.
Tenemos ese derecho de juzgar siempre y cuando no estemos haciendo lo mismo. Claro, te voy a decir una cosa. Antes de esto, el contexto es que nos habla de pastores o ancianos. Pero este versículo no solamente se aplica a los ancianos y pastores, sino a todos los cristianos. A los que persisten en pecar, denúncialos. Ponlos en evidencia delante de todos. ¿Para qué? Para que los demás también teman. Ahora te voy a decir una cosa, eso nunca lo hemos hecho aquí. Ahora, si tú me preguntas, ¿algún día lo vamos a hacer? Puede ser, mi hermano. Si es necesario, sí lo vamos a hacer. Lo tendríamos que hacer, porque es una orden del Espíritu Santo. ¿Qué te parece la Escritura? ¿Me puedes ayudar con el piano, por favor? En la carta a Timoteo, puedes ir a 1 de Timoteo, ahí mismo en el 5:1, por favor. En el 5:1. Entonces, ¿te fijas cómo el pecado debe ser enfrentado? El pecado debe ser confrontado. Cuando nosotros vemos en casa de creyentes, tenemos que hablarlo. En la congregación tenemos que hablarlo. Tenemos que hablarlo. Acá específicamente el Espíritu Santo se refiere que no es la manera adecuada murmurar, cuchichear, decir, ya te fijaste que fulanita, sutanita, menganito, perenganito está haciendo esto, está haciendo aquello, porque tú le dices eso y el otro, ay sí. No, y no solo eso. Vieras que el hermanito fulano me dijo esto y me dijo lo otro. Yo creo que esto y yo creo que aquello y yo, madre mía, no es la manera de ayudar. A veces cuando se acercan a mí y vienen y me dicen, fíjese que el hermanito fulano, yo la vi o lo vi haciendo esto. Cosas pues no muy buenas. Y yo les digo, ¿qué cree, hermana? Pues que tiene que ir usted. En primera, porque yo no la vi. Yo no la vi. Y si usted quiere ayudarla, pues en el amor de Cristo, pues tiene que decirle suavecito. Ahora, si se le pone al brinco, pues eso ya es otra cosa. Imagínate yo cómo me vería que le diga, es que me dijo fulana de tal, que esto de usted, madre mía, pues se van a agarrar aquí afuera del chongo. No es la manera de enfrentar el pecado. Mira, 1 de Timoteo 5:1. No reprendas al anciano, sino exhórtale, invítale, anímale, como a padre. Literalmente son a las personitas mayores, como a mi hermana Ana María. A mi hermana Ana María, pues no le vas a hablar como a un joven o como a alguien de 30 o 35 años. No, mira cómo dice la Biblia. Esta palabra exhórtale en el griego quiere decir invítale, quiere decir anímale como a padre. A los más jóvenes como a hermanos. Mira versículo 2. A las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Ve a Tito 3:10, por favor. Mira el consejo que le da el apóstol Pablo a Tito. Tito 3:10. Si te fijas que claramente, te voy a decir una cosa. Saqué muchos versículos porque la verdad es que pues este tema podríamos abordarlo por lo menos en 3 mensajes. Pero pues la verdad es que ya tenemos 30 de Santiago y todavía faltan como unos 10. Entonces vamos a llegar a 40 más o menos. Entonces pues la verdad es que con esto pues es bastante claro a lo que se refiere el Espíritu Santo, la manera adecuada de tratar el pecado dentro de la congregación o dentro de la casa de los creyentes o entre creyentes. Mira Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones
después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo, recházalo. En el griego, no lo aceptes, expúlsalo. Hace poquito yo estaba en una casa de una hermana y hablamos de un cristiano, bueno, cristiano entre comillas, divorciado. Pero después de ese divorcio llega Jesús. Bueno, él dijo que llegó a Jesús. Se le conocieron, siendo cristiano, 3 mujeres. 3 mujeres. Después de esas 3 mujeres, se casó con una 4ª. Y dice la señorita, la señora, la hermana, dice, y pues ahí sirve en el templo. Le digo, ¿cómo? Sí, dice, pues ahí sirve en el templo. Dice, como no se le puede negar la entrada. Ah, ¿cómo de que no? Sí se puede, mi querida hermana. Ese no es cristiano, es un desvergonzado hijo de Satanás. Una cosa es que tú llegues en la condición que tú me digas al cristianismo. Pero si ya como cristiano ya estamos hablando de 4 personas, ya eso ya es prostitución, mi hermano. Le digo, claro que se le puede negar la entrada. Una cosa es, claro que aquí estamos enfermos, eso es claro, y necesitamos de un médico, decía mi hermano Josué, atinadamente. Claro que sí. Sí. Si alguien llega y me dice, no, pues es que yo tengo 15 años de borracho, pues yo no me espanto porque yo duré más. Entonces le digo, claro, adelante. Pero si ya me llega con la caguama o con las copas de vino aquí a sentarse, ¿a poco no puedo decirle, aquí no puedes pasar así? Si llega un homosexual con ganas de buscar a Dios, queriendo cambiar de vida, claro, pásale. Pero si llega agarrado de la mano con otro, claro que yo le digo, aquí no es el lugar. Entonces cuando le digo, claro que sí se puede negar la entrada, me dice, ¿cómo? Pues así, negándosela. Así. Mira, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, 2 amonestaciones, recházalo, no lo aceptes, expúlsalo. Versículo 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. El pecado, mis queridos hermanos, se trata de manera directa, de manera personal, si queremos ayudar. Vea Mateo 18:15, por favor. ¿Sabes una cosa? La escritura no es nada más para leerla y decir, ay, mira lo que dice Dios. No, mi hermano, es para leerla y llevarla a la práctica en la congregación, en la casa y en nuestra vida diaria. Para eso es. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué chiste tiene que estemos en la lectura? ¿Cuál es el propósito entonces? Si lo que va limpiando nuestro corazón es oír el consejo y llevarlo a la práctica, eso es lo que va cambiando. Si somos oidores, dice Santiago 1:22, porque no son los oidores. Aquí todos estamos escuchando, pero ¿cuántos hacedores sabemos? ¿Cuántos hacedores? Mira, Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, fíjate bien, aquí el pecado es contra Dios, pero también contra ti. Acuérdate que el Espíritu Santo acá está hablando en Santiago solamente de la gente que de alguna manera pues se está equivocando y está en pecado. Nosotros no podemos
criticar duramente o hablar o juzgar si no está presente. Aquí, por tanto, si tu hermano peca contra ti, y obviamente también contra Dios, ¿qué es lo que dice? Ve y repréndele. Elenco, muestra su falta, pon de manifiesto, condena. Ahora quiero que pongas atención, porque dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, no dice, pues ve con el hermano que más confianza le tengas. Ve con fulanita, ve con sutanita. No, mi hermano. ¿Cuántas veces sucede que toda la congregación ya sabe? Menos el que la regó. ¿Y a poco crees que eso beneficia? No, perjudica. Y perjudica mucho. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele, señálale la falta, condena su falta, estando tú y él solos. Si te oyere, dice, has ganado a tu hermano. En el original, un feliz logro conseguido. Pero el consejo del Espíritu Santo es ir con él y señalarle su falta. ¿Te fijas cómo la escritura es? Pues es algo impresionante, porque trae todo lo que necesita el Hijo de Dios para crecer sanamente. Versículo 16. Mas si no te oyere, o sea, se enojó. Se enojó. O te dijo, tú estás loco, tú estás loca, malvado santurrón o santurrona, o no sé, X cosa. 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, fíjate bien, ya cuando hay más personas, ellos ya tienen la capacidad de ver, no, pues sí tienes razón, o no hay razón. Aquí la escritura dice, si no te oyere, dice, pues entonces dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, tenlo por incrédulo. Haz de cuenta que no conoce a Dios. Entonces, mi querido hermano, el pecado siempre y en todo momento debemos enfrentarlo en la congregación y en casa también, si es que todos somos cristianos. Vea Santiago 4:11, por favor. Entonces, si te fijas lo que el Espíritu Santo nos dice, mira, en el 4:11, hermanos, no hablen mal, no hablen duramente los unos de los otros en ausencia de su hermano. Eso es lo que dice, en ausencia de su hermano. El que habla mal o duramente del hermano y lo juzga o lo critica sin estar presente, habla mal de la ley y juzga la ley. Quiero que te concentres, dice, habla mal de la ley y juzga la ley. ¿Por qué dice, hablas mal de la ley y estás juzgando la ley? Porque tú, cuando estás hablando del hermano que no está presente, fíjate lo que estamos diciendo.
tú estás diciendo, fulanito está haciendo esto, esto, esto y esto, y Dios está siendo negligente, y Dios no ha tratado con él, y Dios se lo está permitiendo. ¿Sí te fijas? Te voy a preguntar algo. ¿Tú crees que a Dios se le pasa algo? No, mi hermano. Nada se le pasa. En el momento adecuado, Él es Dios. Y Él pone a cada quien en el lugar que tiene que estar, a fin, no de que se pierda, no, porque todo es para restaurarnos, para que avancemos, para que caminemos. Entonces, cuando estamos hablando del hermano, estamos diciendo, mira lo que anda haciendo fulano, mira lo que anda haciendo sutano, y Dios no hace nada. ¿Negligente? ¿Acaso Dios? No, mi hermano. No. Por eso dice aquí, murmura de la ley y juzga la ley. Y mira lo que dice ahí. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Nosotros somos siervos. Nosotros somos esclavos. Nosotros deberíamos de ser hacedores. Deberíamos de ser hacedores de la ley. Deberíamos de buscar el consejo de Dios simplemente para obedecer. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, estamos viendo a las demás personas? Y esa es una de las causas que la lengua, madre mía, debemos de aprender a dejar de ver a los demás y ver nuestro propio camino. ¿Sabes una cosa? Si tú ves a un hermanito allá en el baile quebrándolas, no andes de chismoso aquí. No andes de chismosa aquí. ¿Quieres ayudar? Ven conmigo y dime. De modo que yo me espante. Una. Otra. Órale a Dios. Otra. Ve con el quebrador. Pero él fue al baile ayer o al danzón. Fue jueves. Ya el domingo todo el mundo, mira, ya llegó. ¿Qué hermano? ¿A dónde fue el jueves? No lo vi por la reunión de varones. ¿Ayuda? No, mi querido hermano, no ayuda. ¿Quieres ayudar? Ven conmigo. Ven conmigo y cierra tu boca. ¿Por qué? Pudres. ¿En qué le beneficia a la congregación saber que el hermano anda en el danzón o las anda quebrando? ¿A quién beneficia? A nadie. Corazón entendido. Versículo 12. Mira, uno solo es el dador de la ley. ¿De quién habla? De Dios. No más Él, que puede salvar y perder. Pero tú, mira la pregunta que hace el Espíritu Santo. ¿Quién eres para que juzgues a otro sin que esté presente? Para que critiques a otro o a otra sin que esté presente.
Mis queridos hermanos, pues ojalá que esta palabra, este es el pecado de murmuración. Cuando tú ves algo en una persona, directamente con él o con ella. Ahora, si dices tú, no, porque esa hermana se ve bien pelada, bien grosera, porque pues también hay, mi hermano. ¿Sabes una cosa? La verdad es que todos vamos en un proceso. Todos vamos en un proceso. Unos están caminando, otros van muy adelante, otros en medio, pero a todos nos falta. Por eso es importante oír el consejo y llevarlo a la práctica. Porque, mi hermano, si oímos el consejo pero no lo llevamos a la práctica, vamos a seguir siendo los mismos. No es mi intención entretener a nadie, ni jugar a ser pastor, o tratar de engañarte y decirte, ay, qué buen cristiano eres. No, mi hermano. Es mi obligación predicarte la palabra de Dios, pero es tu obligación oír el consejo, irte a tu casa, estar en la escritura. Y si tú ves que es la palabra de Dios, pues más te vale que obedezcas. Más te vale. Si tú ves que son mis palabras, no les hagas caso. ¿Yo quién soy? Pero si tú ves que es la palabra santa de Dios, pues obedece. ¿Por qué? Porque mi única ambición es llegar allá, después esperar a mi esposa y a mis hijos, y después esperarlos a cada uno de ustedes. Pero para eso es necesario que hagan lo que les toca a ustedes.